Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Una vez más, sean todos muy bienvenidos a este su programa Historia sin Sombras, un programa que ya lleva diferentes capítulos llevándonos a los orígenes, llevándonos a los fundamentos, a examinar, a redescubrir gran parte de nuestras historias, de la historia de las naciones de la Tierra y por supuesto también del sentido profético que involucra el poder entender desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Les habla Javier Castro y es un honor para nosotros estar acá conectados con ustedes. Me acompañan, por supuesto, como siempre, los queridos coanimadores Saray Jaramillo y Ángelo Palomino. Ángelo, bienvenido a Historia sin Sombras. Muchas gracias, Javier. Un gusto, como siempre, poder compartir contigo, con Saray y con cada uno de nuestros hermanos y amigos que a lo largo de distintos lugares del mundo nos escuchan a través de Querigma Radio, en este programa, ¿no es cierto?, donde puede manifestarse también la voz de Oikonomos, ¿no es cierto?, este centro de estudios público, donde participan cristianos, jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen un llamado, áreas de gobierno y a manifestar la cultura del reino de los cielos en Chile. Así que sin duda una bendición, como siempre. Así es siempre una bendición también, Ángelo, compartir contigo. Saray, también bienvenida a Historia sin Sombra. Muchas gracias, Javier. Gracias también a todos los que nos están escuchando. Gracias también a mi amigo Ángelo, que siempre nos está apoyando en cada uno de los programas. Y bueno, hoy día tenemos un capítulo muy interesante, sin duda una figura muy reveladora de nuestra historia en Chile, pero también con impacto en otras naciones. Así que muy atentos a nuestros amigos por todo lo que se va a estar compartiendo. Así es, y bueno, como ustedes saben, Historia sin Sombra sale desde acá de Querigma Radio y al mismo tiempo que sale desde Querigma Radio en asociación con Oikonomos, llega ahí a tu hogar, llega a tu casa en donde tú estás quizás manejando o estás cocinando o sencillamente relajado, ¿cierto? Ahí escuchándonos. Bueno, te bendecimos, te enviamos un gran abrazo y al mismo tiempo oramos para que el Señor pueda seguir abriendo esos depósitos profundos de nuestro corazón para traer también esas fuentes de revelación. Bueno, hoy día hablaremos de un tema bastante interesante, nos vamos a trasladar a Chile, pero bueno, al mismo tiempo que vamos a hablar de Chile vamos a ir hablando de una vinculación muy interesante a partir de la figura de David Trumbull. Sari, si ahí nos puedes introducir en lo que hoy vamos a conversar. Hoy día tenemos un tema, un capítulo muy especial. Vamos a hablar de David Trumbull, que es una figura ministro pero de la iglesia evangélica muy importante durante lo que fue el siglo XIX, específicamente en la ciudad de Valparaíso. Ya hemos hablado otras veces en capítulos anteriores acerca de esta ciudad, lo que significó, hablando un poco del avivamiento, ¿cierto?, de 1900, pero hoy día nos vamos a centrar en unos años anteriores a estos procesos del espíritu y en torno a esta figura de David Trumbull, que es, bueno, él nace en Elizabeth, en New Jersey, Estados Unidos, y es, siendo su padre nieto de Jonathan Trumbull, gobernador. Estudió en la Universidad de Yale, en New Haven, se graduó en 1842, pasa 3 años en el Seminario Teológico de Princeton, graduándose como doctor en divinidad. Ya mientras estaba estudiando en el seminario, él recibe una solicitud en búsqueda de un pastor, de un ministro, con interés en poder estar ejerciendo ministerio en América del Sur.
una comunidad angloparlante que se estaba radicando en la ciudad de Valparaíso, Chile. ¿Ya? Entonces David decide aceptar este envío como pastor protestante que atiende necesidades espirituales. Un joven de 26 años, estamos hablando de un joven David Trumbull que asume este llamado y es ordenado también pastor y se embarca rumbo a Chile en agosto de 1845. Llega a Valparaíso el 25 de diciembre para Navidad, pero también a su llegada se encuentra con diferentes situaciones conflictivas, específicamente con la élite, con también los grupos católicos, ¿cierto? Y con todo ese sistema de leyes que obviamente favorecían más a los grupos católicos con fe muy radicada en las direcciones de Roma. Y él viene, digamos, con este anhelo de predicar en el territorio chileno. Y ahí realiza una obra misionera que es reconocida, digamos, a nivel nacional. Pero en torno a su figura también se van generando distintos matices y componentes que son interesantes de revisar. No solamente él estuvo siendo una persona que, como ministro, digamos, protestante que predicó, también se dedicó a levantar escuelas y en sí un número de ayuda, digamos, en términos sociales, culturales, que es muy reconocido en Chile en ese aspecto. Pero como decía, hay un matices en torno a su vida personal que poco a poco han estado saliendo a luz, ¿ya? Y en este programa queremos traer luz, ¿cierto? Al entendimiento luz, a la iglesia luz en relación a la obra de David Trumbull en Chile. Y para eso, bueno, vamos a ir compartiendo más profundamente con Javier y con Ángelo. Así es, estamos acá en Historia sin Sombras, conversando acerca de la figura de David Trumbull, un pastor protestante, tal como señalaba Sarai recién, que tuvo un influjo bastante relevante en el siglo XIX para poder traer el Evangelio a Chile. Pero sin embargo vamos a ir profundizando en ver cómo se da este formato de Evangelio al llegar, ¿cierto?, a territorio nacional. Antes de seguir profundizando directamente en la figura de David Trumbull, creo que es muy importante señalar la manera en cómo se provocó un establecimiento de los evangélicos y protestantes en territorio chileno y también así en gran parte de América Latina. Hay que señalar que desde el periodo colonial vamos a ver un modelo religioso sociopolítico instaurado por el catolicismo romano a través del imperio español, ¿cierto? El imperio castellano, que tenía a su haber la aveniencia, es decir, la legitimidad otorgada por Roma para conquistar estos territorios a nombre no solo del emperador, sino que también del papa. Y de esa forma poder utilizar la conquista para generar un proceso de empoderamiento, ¿cierto? De generar al mismo tiempo un posicionamiento geopolítico, territorial, económico, pero a la vez bajo la posibilidad de evangelizar a los indígenas o a estos nativos que se encontraban en el territorio. Bueno, eso significó que la Iglesia Católica pudiese tener predominancia en cómo se iba a estipular la forma de conocer a Dios o la forma en cómo ver el reino de Dios. Hay que decir que las misas eran en latín, las misas no tenían la posibilidad de que las personas accedieran, por ejemplo, a las escrituras, sino que las escrituras eran absolutamente patrimonio de algunos cuantos sacerdotes, ni siquiera los frailes o, entre comillas, los curas de menor grado tenían acceso total a las escrituras, sino que eso va a ser más posterior. Y para qué decir, ¿cierto?, el analfabetismo, en la población general en Latinoamérica era mayúsculo, era
muy alto, entonces tampoco existía ese espacio de poder a través de las escrituras conocer el reino de Dios. Entonces vamos a ver un territorio bastante hermético, bastante cerrado a los procesos de reforma que se estaban dando tanto en Europa como también van a llegar a América del Norte a partir de los puritanos. Es decir, ya entrado 1800, los evangélicos, los protestantes, los reformados, no iban a ser conocidos en territorio americano o sudamericano, mejor dicho, sino que en los procesos de conformación de las repúblicas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el caso chileno, cómo van a ser los que van a tratar de instalar un modelo educativo, por ejemplo, el caso de Thomson, de James Thomson, el sistema lancasteriano que él le ofrece a Bernardo Higgins. De esa manera, tratar de dar a conocer la escritura. Y también desde ahí generar todo un sistema de colportores, es decir, de gente que traía consigo la Biblia, pero que al mismo tiempo está asociado a las logias británicas. Es decir, no era totalmente, por así decirlo, un movimiento 100% de iglesia, sino que también habían intereses políticos y también de las logias asociados a estos colportores o también a los procesos que se iban a dar desde las sociedades bíblicas y sus misiones. Y en este sentido es muy importante, y estamos acá en Historias Sin Sombra, ¿cierto? En Querigma Radio, hablando acerca de la figura de Trumbull y estos primeros acercamientos de los protestantes y los evangélicos en territorio chileno. Vamos a poner aquí y subrayar un punto importante. O sea, en esa etapa de construcción de la república, cuando todavía los países eran muy, muy católicos, lo único que se tenía por antecedente eran algunos piratas, algunos corsarios que habían pasado por las costas chilenas, en el caso de Francis Drake, ¿cierto? En Coquimbo, Bartolomé Sharp, que eran corsarios, eran bucaneros, no era muy legal tampoco su estadía, sino que ellos estaban en una misión, en este caso absolutamente, de ver puntos de filtración del Imperio Español para que, en este caso, el Imperio Británico pudiese tomar territorio chileno. Y en ese sentido, los antecedentes de la fe cristiana o protestante o evangélica eran muy menores. Sin embargo, ya con la conformación de la república, es decir, cuando cae el Imperio Español, se van a provocar estas etapas de apertura a una idea de modernidad, a una idea republicana, a una idea de civilización totalmente europea y por supuesto también a la usanza norteamericana, donde el protestantismo y donde las iglesias evangélicas tenían un rol importante. Y es así que desde 1850 en adelante van a comenzar a llegar primeras embarcaciones con marineros estadounidenses, marineros británicos, mineros británicos, que al mismo tiempo iban a ser evangélicos, iban a ser protestantes, y por lo tanto van a tener sus primeras iglesias en pequeños buques o buques mercantes, y desde ahí van a hacer sus aterrizajes en territorio continental, con la realización de algunos cultos y incipientes jornadas de predicación que van a ser en inglés, muy poco en español. Y eso va a traer consigo un despertar para que se iniciara, en este caso, un proceso en castellano, en español, y los mismos pastores y misioneros que van a venir, van a tener que aprender la lengua castellana, el español, para poder evangelizar y predicar. Bueno, ahí aparece la figura de David Trumbull, ¿cierto? Ahí aparece la figura de este pastor norteamericano que se viene a Chile, y se viene a Chile con su mujer, con su esposa, para poder evangelizar. Era un hombre bastante culto, la familia Trumbull tenía una ascendencia bastante importante de élite en Estados Unidos. Él había sido formado en Yale y se viene a territorio sudamericano con la idea de poder evangelizar, y más que también evangelizar, poder establecer un tipo de evangelio de la modernidad. Hay también una visión de
de misión bastante capitalista en la época. Hay que decir que Trumbull era presbiteriano, o sea, tampoco tenía todas las ganas de evangelizar, por así decirlo, pero sí de poder difundir y propagar un modelo de sociedad liberal, moderna y protestante. Ángelo, me gustaría también ahí escuchar tus comentarios para este contexto, ¿cierto?, que estamos haciendo en torno a la aparición de esta figura de David Trumbull en la historia chilena. Es interesante ya poder mencionar ya directamente uno de los aspectos por los cuales creemos que nos interesa mucho la figura de David Trumbull, ¿no? Como lo han dicho muchos investigadores, muchos historiadores, en este personaje, en este pastor estadounidense que viaja a sus cerca de 26 años a Chile para poder traer el Evangelio, poder predicar su fe en tierras donde el catolicismo era hegemónico, absolutamente hegemónico, y tenía un poder realmente absoluto o de gran envergadura en un plano social, político sobre todo. Baste solo señalar, ¿no es cierto?, que la constitución de esa época, la constitución política de 1833, en el capítulo tercero, en el artículo quinto, decía lo siguiente, dice: la religión de la República de Chile es la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Es decir, se excluía el ejercicio público de cualquier otra expresión de fe que no fuese la católica apostólica romana. Esa era la religión católica apostólica romana, la religión oficial de la República de Chile. Y en ese sentido vemos que cuando viene David Trumbull a este país y llega, ¿no es cierto?, él siente probablemente y percibe seguramente desde antes lo sabía, pero choca inmediatamente con esa realidad, con ese poder tan abrumador de la Iglesia Católica, con esa hegemonía que mantenía la Iglesia católica apostólica romana sobre los que eran antiguos reinados, ¿no es cierto?, de la monarquía española. Y él lo siente tan así que de hecho su primera predicación no es ni siquiera propiamente en territorio chileno, sino que es incluso desde la cubierta de la nave que lo trajo, que se llamaba el buque Mississippi. Y eso ocurre en 1845, justo un 25 de diciembre, ¿no?, cuando en general las personas celebran Navidad. Y insisto que esto es muy interesante porque de partida Trumbull se da cuenta, probablemente por los estudios que él tenía, seguramente estaba muy bien informado, pero incluso llegando a Chile, a este país, él sabe y se encuentra de golpe, digamos, con la hegemonía católica y entiende que no puede predicar sobre territorio chileno, sino que sus primeras predicaciones, insisto, fueron en estos barcos, ¿no? Y de hecho su primera predicación fue basada en 1 Corintios 4:4, que habla acerca de la justicia, ¿no?, y de quién puede juzgar, hablando de que solamente él puede juzgar, solamente Dios puede juzgarlo a él. Y es interesante porque es un personaje en el que finalmente, para decirlo directamente, confluyen no solo el protestantismo, no solo el evangelio, sino también en su figura confluye la masonería y también confluye una ideología política como es el liberalismo. Él va a ser un representante, uno podría decir, un personaje histórico en el que se conjugan y confluyen estas tres cosas. Protestantismo por un lado, sin duda, pero también masonería y también liberalismo. Creo que ya Javier ya lo comentaba de alguna forma inicialmente. No hay, digamos, solo una predicación o solo un impulso por traer una influencia protestante, sino que también hay en su trabajo, en su labor en Chile, una lucha, por ejemplo, liberal, ¿no es cierto?, como era en esa época, por la libertad de culto y por un montón de otros aspectos más, como por ejemplo la institución del registro civil, del matrimonio civil, que en ese tiempo, por supuesto, estaba en control, ¿no es cierto?, de la hegemonía de la Iglesia Católica. Entonces, de alguna forma uno ve que en Trumbull, probablemente yo, quizás poniéndome en sus zapatos, me imagino que él se enfrenta a esta hegemonía, se ve imposibilitado de poder
en buena medida de poder desarrollar la labor que él vino a hacer después de darse un viaje enorme, ¿no es cierto?, en esa época. No era tan sencillo poder viajar de un país a otro, menos desde, ¿no es cierto?, de Estados Unidos a Chile, y, y se encuentra con estas dificultades, con esta avasalladora influencia católica de la época, que le impedía desarrollar su labor, lo que él venía a hacer, y por lo tanto lo que vemos que ocurre es que termina no solo apostando por el protestantismo, sino también inmiscuyéndose, por ejemplo, en la masonería. Él, de hecho, es iniciado en una agrupación masónica que se llamaba Bethesda, ese era su nombre, en Valparaíso, el 12 de enero de 1865. Y incluso llegó a ser considerado como diputado gran maestro del distrito de la Gran Logia en Chile. Entonces, no es menor lo que él llegó a hacer dentro de la masonería, y no solo, insisto, con el protestantismo. Y respecto del liberalismo, también vemos que en él hay un influjo muy potente por tratar de instalar políticas liberales, como lo eran, ¿no es cierto?, en esa época, que, insisto, tenían que ver con la separación de la Iglesia-Estado, es decir, con la separación del Estado, para que fuese más bien laico, ¿no es cierto?, y terminar con esta unión que tenía todavía con la Iglesia Católica, que existiese, por ejemplo, un matrimonio civil, y el matrimonio que era ordenado por la Iglesia Católica no fuese el único, ¿sí?, sino que también existiese este otro matrimonio, entre otras muchas otras cosas más. Y en él vemos que confluyen estas tres cosas. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos acá en Historia sin Sombras, conversando acerca de la figura de David Trumbull entre masonería y protestantismo, viendo estos temas álgidos, complejos, para algunos no muy agradables. Hay que decir a los amigos que nos escuchan de diferentes países que en Chile Trumbull es como, por así decirlo, un santo de los evangélicos, porque ha significado un pionero o por así decirlo, uno de los primeros que llegó a ser un pastor con incidencia pública en el país, como evangélico, como protestante, pero en cierta manera, y de ahí sale una pregunta muy, muy sugerente. Lo que él va a conseguir, ese reconocimiento, ¿es por el hecho de ser evangélico o por el hecho de ser masón? Bueno, creo que Angelo ya profundizaba, ¿cierto? Y nos llevaba a poder ver cómo en estos diferentes aspectos se va a retratar una realidad muy compleja. Hay que retrotraernos a lo que veníamos mencionando, y también mi querido amigo ahí lo mencionaba. O sea, Chile en sus primeras constituciones estableció a la religión católica romana como la religión oficial. ¿Eso qué significaba? Significaba de que los matrimonios solamente podían ser emitidos o podían ser validados oficialmente a partir de la Iglesia Católica Romana. O sea, un matrimonio que estaba fuera de la Iglesia Católica no era un matrimonio reconocido civilmente. Lo mismo sucedería inclusive con las personas que tenían algún familiar
que no era católico, bueno, él no tenía derecho a sepultura por así decirlo, y como lo atañe a la tradición católica, en un camposanto, sino que directamente eran lanzados en fosas comunes. La más famosa fue en el Cerro Santa Lucía, ¿cierto? Como sirvió ese cerro en el centro de Santiago de Chile como un lugar donde se enviaron muchas de los restos, ¿cierto? De evangélicos, de protestantes, de judíos, incluso de ateos, gente que no profesaba ninguna fe, bueno, se enviaban allí. Entonces, Trumbull se encuentra con todo un panorama de diferentes derechos civiles que estaban negados en la época, a derechos humanos, pero que al mismo tiempo significaban una mordaza para poder ejercer libremente la fe. En este sentido, Trumbull va a escribir, va a escribir en periódicos de la época. Hay que también hacer ese subrayado de que en el siglo XIX son los diarios esos lugares en donde se transmite con mayor fuerza las ideas, y también para un público muy reducido, los que sabían leer. Entonces vamos a tener este debate de ideas que va a sostener Trumbull, por ejemplo, con obispos católicos de Concepción, de Santiago, de Valparaíso. Y en ese sentido, él se va a aliar con la masonería para poder sostener su discurso y potenciar así una estrategia en una triada, ¿qué podríamos decir? Y ahí también lo define ya Angelo, que incluye, ¿cierto?, a la masonería, al protestantismo y al liberalismo. Entonces, en ese plano es que se va a movilizar Trumbull, y va a ser muy relevante en la época porque, como lo decíamos, va a ser uno de los primeros directores de un colegio laico, es decir, de un colegio no católico, el colegio Blas Cuevas en Valparaíso. O inclusive él va a ser muy importante en afianzar e impulsar las famosas leyes laicas, donde ya con el gobierno del presidente Santa María vamos a tener en Chile un cementerio general, en el cual va a haber un patio, entre comillas, de disidentes, pero va a haber también una sepultura para ellos. O también los matrimonios van a comenzar a realizarse a partir de los registros civiles y no de los registros de las capillas católicas. Entonces, todo eso se atribuye a Trumbull, pero sin embargo es muy también importante señalar que Trumbull era uno de los altos grados de la masonería de orden británica, es decir, más asociado al rito de York, la logia Bethesda en Valparaíso, donde también eso va a generar un input, ¿cierto?, hacia los círculos o redes de poder más importantes en el país. Antes de pasarle la palabra a Saray, solo contarle una experiencia. A mí me tocó investigar gran parte de este tema en clave historiográfica, ¿cierto? Como historiador, lo que hacemos los historiadores es buscar en los archivos, es buscar en fuentes, es revisar desde los certificados de nacimiento hasta las columnas de opinión que escribió el personaje en algún periódico. Y bueno, a mí me tocó ir a revisar en 2 lugares algunos archivos de Trumbull. Tuve la bendición de poder ir a la Universidad de Harvard, y en Harvard encontrar también ahí algunas cartas de David Trumbull. Y también en Chile me tocó ir también a un seminario, no voy a decir la denominación, pero en ese seminario me encontré también con gran parte de los archivos de Trumbull. Y algo muy curioso es que cuando yo llego a revisar las cartas de Trumbull, a revisar gran parte de su escrito, me impresionó que, quien abrió esos archivos fue un obispo, un pastor muy importante de cierta denominación. Y mi pregunta fue, ¿cómo es posible que un pastor como Trumbull haya sido masón? Y parecía ser una pregunta básica, una pregunta obvia. Y él también me la respondió en ese sentido. Él me dice, ojo, no se olvide que los que organizaron y fundaron la masonería fueron 2 pastores.
la logia de Anderson en 1717. Fue un pastor anglicano y un pastor presbiteriano quienes crearon estas constituciones para el origen de la masonería moderna. Es decir, él me decía, la masonería salió de la iglesia y por lo tanto Trumbull o cualquier otro pastor que quiera hacerse masón no está en contraposición a algo que la misma iglesia creó. Me impresionó, la verdad es que a mí me impresionó esa respuesta. Me impresionó porque no lo había visto en esa perspectiva, pero sin embargo así lo justifican gran parte de pastores, de obispos e incluso iglesias o gente que va o asiste a alguna iglesia y es parte también de una logia. Lo ven como parte del propio ADN. Sari, me gustaría escuchar también tus comentarios al respecto de lo que estamos conversando. Bueno, Javier, la verdad es que tus comentarios han sido bien, bien fuertes porque creo que estamos sacando a luz algo que ya lo hemos ido comentando en otras oportunidades, pero nunca tal vez, o sea, de esta manera tan abierta en esta plataforma, o sea, dando a conocer un hecho que está comprobado. Como tú bien dices, hay un trabajo documental y también de diferentes fuentes que dan cuenta de las redes de masonería en la que él está involucrado David Trumbull. Y claro, como tú vas diciendo, ¿cómo puede ser que un pastor llegue a involucrarse? O sea, que este personaje, este pastor llegue a involucrarse en estas redes de poder, de inspiración totalmente alejada de la verdad, o sea, de su propio discurso. O sea, de repente es como hablar de dos fuentes, ¿cierto? Que van alimentando un accionar. Por un lado tenemos una figura, como decía Javier y Ángelo, que prácticamente es venerada en Chile, por su gran labor social, cultural, que no desconocemos. O sea, realmente el impulso a lo que después se denominaron leyes laicas fue importante. Y todo lo que produjo, digamos, en un beneficio al orden civil y a la regulación de varias situaciones sociales que estaban viviendo en ese tiempo, matrimonio, ley de cementerio, etc. Pero más allá de eso, yo creo que nos detenemos siempre en la inspiración y creo que algo que en otros programas igual hemos ido comentando, que no es solamente lo que hacemos, sino desde dónde se alimentan nuestras ideas, desde dónde se alimenta nuestro corazón para hacer luego ser constructores o ser edificadores de nuevas realidades. En este sentido, uno también podría llegar a evaluar, o sea, casi como cuando hacemos evaluación de proyectos, o sea, si tuviéramos al padre sentado en una oficina como jefe de proyecto, me lo imagino así, y viendo de que tantas cosas que hemos hecho, a lo mejor a los ojos de los hombres, súper bien, pero él se encarga de evaluar cada parte del proceso del proyecto, que tiene que ver con la elaboración de ideas, luego ver si realmente es factible el proyecto, si hay recursos, y luego la ejecución y si se cumplieron los objetivos o no. En este caso, tal vez parecería que todo se cumplió cabalmente, pero veo, si yo fuera jefe de proyecto, él analizaría los cimientos, él analizaría las fuentes de dónde se alimentan nuestras ideas. Y creo que en este sentido, la relación fuerte que tenía David Trump, porque uno a lo mejor, como decía Javier, uno quizás la podía justificar en el sentido de la influencia liberal que venía él ya digamos, desde Estados Unidos, o sea, ya incluso de la escuela protestante o del seminario mismo, él se va a nutrir como pastor, como ministro. Ya venía con influencia de este tipo. Estamos hablando de una sociedad protestante americana con fuerte influencia liberal, y lo que se traduce también después en su accionar,
pero aún así siempre, o sea, y ya cuando hemos hablado ya de temas de masonería en capítulos anteriores, siempre queda esa pregunta, o sea, ¿hasta dónde el límite? Entre aceptar una doctrina, una fuente, y dónde queda tu identidad como hijo. Entonces, creo que eso es súper bueno, o sea, al momento de exponerlo de esta manera, quizás tan a rajatabla, tan cruda tal vez, pero al momento de ir nosotros también separando la figura del personaje histórico a de una persona que pueda inspirarte, digamos, en su legado de vida, sobre todo para nosotros como hijos de Dios. Sobre todo, yo hablo específicamente a los chilenos, porque generalmente uno se encuentra con un cristiano protestante, un cristiano evangélico, y hablar de David Trumbull es como intocable. Pero siempre es bueno poder hacer ese examen completo, a la luz de la palabra, pesar las cosas, pesar los corazones, como yo aprendiendo, y ver que no siempre las buenas intenciones son suficientes. En este caso, claro, ¿no? Como Javier le contestaba en su momento, su fuente bibliográfica viva, si podemos decir así, justificando un poco el accionar de David Trumbull por cómo inicia también la masonería, o sea, por dos pastores, tal vez un poco tratando de justificar su accionar, pero creo que es importante hacer esas revisiones, o sea, como hijos de Dios, saber cuáles son nuestros límites, dónde estamos parados, y al momento de defender, por ejemplo, de poder hacer una acción social, o estamos haciendo esta acción en este caso, por amor a la patria, por una ideología, o realmente estamos inspirados en un proyecto transformador que viene del corazón del Padre. Y ahí es importante que examinemos. Y siempre hacer este examen, o sea, de personajes, de procesos históricos, son súper fundamentales para que también cuando nos toque a nosotros estemos en los momentos de la historia donde el Señor nos posicione y nos toque cumplir diferentes cometidos, misiones de Dios, podamos discernir con un espíritu correcto qué es lo que debemos hacer. Estamos acá en Historia sin Sombras conversando acerca de David Trumbull, masonería y protestantismo, y cómo esta figura ha incidido en la iglesia cristiana chilena. Bueno, es fuerte todo lo que hemos venido mencionando, pero hay mucha evidencia. De hecho, el recorrido masónico de Trumbull en Chile comienza 20 años después de su llegada. Este fue iniciado como también lo mencionábamos, en la Bethesda Lodge, en la Bethesda Logia de Valparaíso, en enero de 1865. Pasó a segundo grado el 10 de febrero del mismo año y elevado al grado tercero el 27 del mes siguiente. En su logia del Rito de York ocupó el puesto de capellán en el periodo 1865-1866. Fue venerable maestro en 1867-1868 y ya en 1888 asumió el cargo del capellán del distrito de la Gran Logia de Massachusetts para Chile. A partir de 1884 fue reconocido como garante de amistad de la Gran Logia de Massachusetts, Estados Unidos, ante la Gran Logia de Chile. Es decir, él fue el enlace entre las logias de Boston, Massachusetts, con la Gran Logia chilena. Es decir, hay evidencia que es indubitable, ¿cierto?, en relación a la figura que va a cumplir Trumbull en este periodo. Igual es interesante que a pesar del apego que Trumbull tuvo de su llegada a Chile con la masonería, es interesante que haya sido iniciado en 1865, el año donde se garantiza legalmente la libertad de culto. Entonces hay ahí toda una estrategia que está detrás y que de alguna manera va mostrando este ícono de un liberalismo protestante de alianza masónica, en donde la verdad mi respuesta es que lo que él trató de conseguir o que consiguió, en definitiva, no vino solo por el hecho de ser evangélico o de ser un pastor, sino que vino principalmente por su nexo
con la masonería, por su posición en la masonería y por supuesto también por la impronta que él tenía al ser parte de una red o de una élite en Estados Unidos y que también tenía incidencia en Chile. A pesar de que en alguna manera él buscaba, ¿cierto?, que se terminara con ese, ah, lo digo con mucho respeto, pero esa sombra de oscuridad que traía el romanismo en el corazón de los chilenos. Bueno, ¿cuál era la luz que de verdad se quería abrir o iniciar, ¿cierto? Una luz masónica o de verdad una luz que manifestara el reino de Dios. Son cuestiones que están ahí y que de alguna manera muestran de que estos grandes personajes que muchas veces se hacen patentes en la historia y se van repitiendo sus múltiples relatos como héroes de la fe, la verdad es que es muy importante que podamos examinarlo, analizarlo a la luz también de, bueno, de lo que hoy día estamos conversando, ¿cierto? Antecedentes concretos, pero al mismo tiempo hechos que dan a conocer de alianzas, de contrataciones que en definitiva movieron esos diseños de poder. Ángelo. Sí, sí, sin duda que creemos que es importante poder revisar esas figuras en las que muchas veces, aun cuando los cristianos, los evangélicos en general, no creemos en esta adoración a santos, con mucho respeto también, pero sí en algunas oportunidades pareciera que veneramos mucho algunas figuras sin quizás adentrar tanto en ciertos detalles que vemos hoy día, por ejemplo, o en este minuto vemos que no son tan detalles, sino que parece que cuestiones más bien de fondo que no pueden ser pasadas por alto. Y vemos que muchos de esos logros, en realidad, tal como ustedes lo iban diciendo, narrando, no solamente responden al hecho de que alguien fuese simplemente protestante, evangélico o hijo de Dios, sino que eran logros que en alguna forma respondían al hecho de haber sido masón, y no tanto a otras cosas. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención de Trumbull, es ver algunas de las cartas que él escribía, algunas de las que yo pude leer, encontrar. Dice lo siguiente, en sus cartas familiares, él dice: la primera noche que bajé a tierra, cuando llegó a Chile, dice, se sintió una leve sacudida de un terremoto, algo evidentemente muy común, ¿no es cierto?, en nuestro país, cosa que no pasa quizás tanto en otros países latinoamericanos o en Estados Unidos, pero en nuestro país pasa mucho eso, ¿no es cierto? Y él dice que sintió, ¿no es cierto?, una leve sacudida de un terremoto, pero nada después. La sensación era nueva para mí, pero sentí que había llegado por mandato de Dios y estaba a su disposición cualquiera que fuera ese mandato del Señor. Dice, por lo tanto, no sentía mucho temor. Y es interesante cómo vemos que creo yo, hombre de Dios, hablaba de esta forma y incluso en otra carta dice lo siguiente, dice, aquí el desconocimiento del Evangelio es dolorosamente pecaminoso. Muchos de los americanos e ingleses parecen despreocupados, es decir, ¿no es cierto?, de los americanos e ingleses que estaban ahí que estaban en Chile, dice, parecen despreocupados del porqué de las cosas. Por la gracia de Dios, y esto me parece muy interesante, dice, por la gracia de Dios comenzaré a realizar un servicio divino en la tierra y espero reunir a algunos de ellos para que oigan la verdad y la dimensión de la gracia de Dios para hacerlo posible. Mi papel es trabajar. Luego de que Él, es decir, el Señor, es dar frutos. Y es interesante cómo uno puede contrastar estas palabras de Trumbull con finalmente lo que fue su vida y su desenvolvimiento público, su desarrollo posterior en alianza con la masonería. Es muy notable porque, por un lado, él dice con sus palabras, es por la gracia de Dios que comenzaré a realizar un servicio, que no es cualquiera, sino que dice que es divino aquí en la tierra, ¿cierto? Que es poder traer el Evangelio, que es poder lograr que otros oigan la verdad, dice, y la dimensión de la gracia de Dios para hacerlo posible. Pero pareciera que a lo largo de su caminar, lo que hizo posible, muchas de las cosas que logró en Chile, al menos en el ámbito de estas libertades, por ejemplo, la libertad de culto,
entre otros aspectos como ya lo mencionaban ustedes, no parece tan seguro de que hubiese ahí obrado la gracia de Dios, ¿no? Pareciera que más bien fue más bien esta contratación con la masonería. Entonces no deja de ser impactante, al menos desde mi punto de vista, notar esas palabras en contraste con su trayecto de vida y su alianza con la masonería. Así es, seguimos acá en Historia sin Sombra. La verdad, un tema que no solamente queda en Chile. ¿Ah? Si hablamos de Pensotti, en el caso peruano, y si vamos revisando otros más en otros países de la región, incluso, por así decirlo, la figura del mismo James Thompson o Diego Thompson, va a ser bien complejo porque vamos a entender de que no va a haber un crecimiento sencillamente por la labor evangelística o misionera, sino que también vamos a encontrar la masonería detrás en algunos casos. Y Morris, por ejemplo, Morris en Argentina. Morris que va a tener un papel importante en la educación. Estoy hablando de William Morris, que además de ser pastor anglicano era filántropo, bueno, y estaba también conectado con las logias. Entonces, no es un caso que se da únicamente en Chile. Hoy día nos hemos dedicado más a Trumbull para mostrar esa vinculación. Sin embargo, vamos a ver también cómo esto va a superar el caso chileno y también se va a ir mostrando, ¿cierto? En el caso de estos otros personajes. Entonces, es parte de una etapa, es parte de poder, entre comillas, sobreponerse a la influencia católica, pero en definitiva también es hacer contrataciones para también ser parte de un diseño de empoderamiento fuera de lo que Dios puede hacer, o sea, en este caso directamente con contrataciones directas con las logias. Sari, me gustaría escuchar ya tus palabras de cierre para ir avanzando en culminar el capítulo que hoy hemos tenido acá en Historia sin Sombras. Sí, bueno, creo que hoy día hemos estado hablando acerca de un personaje que despierta diferentes, o que va a despertar ahora diferentes opiniones, pero más allá de a lo mejor querer, digamos, como generar polémica o algo así, somos hijos de Dios que nos sentimos con la responsabilidad de poder levantar estandartes de luz y de verdad. Y en ese sentido también lo hemos estado exponiendo durante esta jornada. Y bueno, también porque creemos que es importante también entender el impacto que tienen los hijos de Dios, o todos aquellos que también se abanderan del cristianismo, para poder traer cambios, digamos, y transformación cultural. En este caso vemos en la figura de David Trumbull alguien que sí influenció en su momento de forma muy, muy profunda elementos como leyes de Chile y algo que benefició a toda la sociedad, pero que en definitiva las redes que van, como ya le hemos ido reiterando, las redes que le permiten ascender a ser una voz de influencia, parecieran ser las no oficiales. Digamos, este trabajo más en off o más oculto, más tras bambalinas, pero en base a unas redes de poder que realmente son, que durante el periodo a lo mejor eran legitimadas, digamos, por pertenecer a un cierto grupo, pero que hoy día hemos entendido que no corresponde a nuestra cultura, a la cultura de ser hijos de Dios, de ser seguidores de Cristo sobre la tierra, por todo lo que significa en sí la masonería y su rito y todo lo que trasciende al ocultismo, etc. Es por eso que hoy día
también animamos a todos aquellos hijos de Dios que están escuchando este programa a poder centrar sus ojos en Cristo y realmente si tiene el llamado a poder ser hijos que impulsan cambios de transformación cultural, a siempre examinar la fuente, pero también las redes o las conexiones en las que se están moviendo. Creo que es importante siempre saber con quién caminas, con quién te alías, y hasta dónde estás dispuesto tú a ser valiente por perseverar y perseguir un propósito. Así como lamentablemente hay historias, ¿cierto?, de personajes que lamentablemente transan elementos sustanciales de su fe para perseguir otros fines. También hemos ido hablando en otros capítulos y les animamos también a ir escuchándolos en YouTube, en Spotify, de hijos de Dios que con gran inspiración y con gran fe y con gran valentía y de nuevo pudieron marcar un antes y un después en su generación. Entonces siempre es como ir haciendo esa balanza, ¿cierto? ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Qué estoy dispuesto a transar? Pero también examinar hacia atrás, decir, a ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Así que bueno, agradeciendo siempre también el espacio de poder compartir con Javier y con Ángel una vez más en estos momentos donde se hace tan necesario pensar en nuestras naciones, sobre todo en lo que estamos viviendo, experimentando. Creo que es tan necesario poder revisar en la historia y aprender, ¿cierto? Aún de los aciertos, desaciertos, aún de los puntos que parecían estar ocultos, pero que el Señor nos hace ir despolvando para traerlos. Así que muchas gracias por este capítulo. Así es, gracias a ti también, Sari, siempre por estar participando acá con nosotros en Historia Sin Sombra. Ángelo, tus palabras de cierre. Sí, yo solo reflexionar en los últimos segundos, ¿no es cierto?, que van quedando sobre esta figura. Yo creo que hay quizás muchos aprendizajes que podemos tomar de este episodio y de los distintos aspectos que mencionamos, pero creo que hoy día los cristianos seguimos teniendo un llamado de parte del Señor, muchos de ellos, a poder incidir en lo público, ¿sí? Y creo que este es un buen ejercicio para también pensar en cuáles son esos límites que también deben estar en aquellos que de alguna forma están llamados a eso, ¿no? Y que están llamados a esas áreas, a manifestar la cultura, ¿no es cierto?, del reino de los cielos en ciertos espacios, ¿no es cierto? Y me parece que, al menos desde mi punto de vista, hay un límite que me parece que es infranqueable, ¿no? Y que, al menos desde mi punto de vista, no es posible pensar en influir desde el reino de los cielos con los principios bíblicos, escriturales. No es posible haciendo una alianza con la masonería. Me parece que eso es un punto absolutamente infranqueable, dado que lo que significa la masonería. Distinto quizás con otra valoración uno podrá ver otro tipo, ¿cierto?, de relaciones que pueda tener con las personas o incluso quizás con ciertos movimientos ciudadanos, pero me parece que hay ciertos límites que sin duda son infranqueables e insisto, me parece que ese de la masonería no resiste al menos a mayor argumentación. Así que sin duda me parece que eso es importante poder tenerlo en consideración hoy, ¿no?, como un ejemplo de lo que ocurrió con David Trumbull. Así es, queridos amigos, estamos llegando al final del capítulo de hoy acerca de protestantismo, masonería, cómo estos fenómenos, entre comillas, se van potenciando por intereses estratégicos comunes. Y lo vimos a través de la figura de David Trumbull. Oramos para que la luz de Cristo, la luz verdadera, resplandezca sobre nuestros corazones, resplandezca sobre nuestras naciones y podamos quebrar todos esos velos, todos esos encantamientos del ocultismo filosófico que la masonería ha traído por tantas décadas, ¿cierto? Por tantos años sobre incluso algunos pastores, líderes o ministros, como pasó en el caso de Trumbull y otros más. Bien, Sari, vamos con los recomendados de esta semana y ya nos despedimos.
Sí, bueno, tenemos un gran recomendado esta semana de una fuente muy cercana. Se llama el artículo David Trumbull, entre masonería y protestantismo, la conformación del Frente Anticlerical en Chile a fines del siglo XIX, de nuestro querido amigo Javier Castro. Así que les recomendamos este artículo, que la verdad es que viene con una muy buena revisión documental, con citas que son muy interesantes, algunas las hemos ido compartiendo, con importantes antecedentes, y es una fuente totalmente confiable. Así que a leer, y muchas gracias por este espacio, querido amigo. Gracias a ti, Sari, por ese recomendado, un artículo que se publicó hace un tiempo atrás en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bien, mis queridos amigos, pueden seguir ustedes en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ahí estamos en oikonomos.cl, y también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales vía Facebook, vía Twitter. Ahí vamos a estar contactados con ustedes. Aprovechamos también para dar gracias a Querigma Radio por proveer este espacio con el cual podemos estar conectados contigo allí en tu ciudad. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de Historia sin Sombras. Chao, bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia, sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.